empresaria del sector de servicio de transporte de colectivos. Fernando. Así es, Sergio. Buen día a toda la mesa otra vez. Bueno, acaba de finalizar la conferencia de prensa aquí en la CETACH para hacer un resumen y también un balance de lo que fue, de lo que se dijo. Estamos con Gustavo Larrea. Sabemos que el sector del transporte público aquí en el Chaco y en la ciudad de Resistencia está atravesando por un difícil momento y también se habla de suspensión de algunos choferes de colectivos. Así que bueno, vamos a ver qué nos dice Gustavo Larrea, titular de la CETACH. Gustavo, bueno, ¿cuál es la situación actual del transporte aquí en el Chaco? Si puede dar algún tipo de resumen. Y la situación actual está en su peor momento, el sistema de transporte público pasajero. Por eso hoy hicimos esta convocatoria, luego de bastante tiempo que venimos planteando la situación. Y bueno, un tiempo también que nos hemos guardado porque la crisis era pública y notoria en cuanto a salir a expresar exactamente lo mismo. Las empresas lo que hicieron durante todo este tiempo es, en vez de salir a hablar, han utilizado las herramientas que estaban a su disposición para poder paliar de alguna forma los costos del sistema que estaban absolutamente desfasados. Por ejemplo, con los procesos preventivos de crisis, por ejemplo, con las medidas judiciales como concursos de acreedores, etcétera, para que, bueno, con esas herramientas poder buscar, primero, reducir los costos laborales, que son los más importantes en el caso del preventivo de crisis, y luego poder ayornar las deudas que tienen las empresas en los concursos de acreedores, digamos. Porque el hecho de que en los últimos tiempos prácticamente nos hemos ocupado casi estrictamente a poder pagar a los trabajadores y evitar algún paro, alguna medida que complica aún más la situación, lo que han hecho es justamente no dejar de pagar el resto de sus compromisos. Eso llevó a que algunas, 4 empresas puntualmente, hayan tenido que presentar un concurso de acreedores en el juez concursal del Civil 23, digamos. Luego de eso, y al avisorar de que no hay ningún tipo de salida y que cada vez es mucho más difícil poder seguir cumpliendo con los servicios porque no se llega a cubrir los costos mínimos, por ejemplo, de combustible, etcétera, para poder tener una prestación digna que obliga a las empresas a reducir. Esto es algo que lamentable, ¿no? Porque justamente las empresas hace poco tiempo hicieron una inversión enorme para poder mejorar los servicios y hoy, sin embargo, tienen que tener los colectivos guardados en sus talleres porque no tienen para cumplir los costos básicos de operación. Entonces, ante esta situación y ante la falta, digamos, de decisión de parte del concedente, del gobierno provincial, de establecer cuáles van a ser las tarifas, cuáles van a ser las compensaciones durante más de un año, cuando nosotros ya en abril empezamos a reclamar, digamos, que había una diferencia, un déficit importante de los costos, producto de la caída de pasajeros, producto también de la eliminación de subsidios nacionales, que luego se transformaron en tarifas caras y que la gente también dejó de subir al colectivo, y otras tantas situaciones de falta de políticas públicas eficientes para el sistema de transporte público pasajero. Hoy los motovehículos tienen más espacio que el transporte público para tener simplemente una idea global de la situación de crisis que tienen. Bueno, ante esa situación de falta de definiciones, no quedó otra alternativa que, al no tener los servicios eficientes y a no poder seguir ofertando trabajo a la gente, porque si uno saca un colectivo de circulación implica que menos oferta de trabajo tienen para la gente, no tiene su herramienta de trabajo, ha obligado a 2 empresas, a 2 grupos, los 2 grupos más importantes, digamos, a suspender a cerca de 90 trabajadores, digamos. Eso se comunicó el día de ayer, y bueno, es la última decisión que han podido tomar, digamos, veremos cuál va a ser la repercusión que tenga todo esto, pero sin una respuesta adecuada en el corto plazo, y bueno, vamos camino a que esto empeore y que varias líneas tengan que dejar de cumplir su servicio. Bien. Chicos, Gustavo los está escuchando, tiene un retorno por si tiene algún tipo de inquietud.
Sí, Larrea, buen día. Los saludamos aquí Fabricio, Leila, Sergio. Esto arranca con 90 suspensiones, que es una cifra, bueno, impactante, fuerte, y da la impresión de que hay un techo que todavía no se ha alcanzado en la crisis. Sí, sin lugar a dudas. Es decir, cuando hicimos todo lo posible, acudimos a todas las herramientas disponibles por parte de las empresas y no se avisoran soluciones, y bueno, lamentablemente tenemos que tomar esta medida. Es decir, no podemos seguir cumpliendo con los costos laborales de gente que no trabaja. No trabaja por culpa del trabajador, sino porque no hay forma de ofrecerle trabajo. Es decir, si usted no tiene los colectivos en la calle, si no puede darle su herramienta de trabajo, difícilmente puedas seguir trabajando. Entonces, esta medida es la primera que se toma. Esperemos que mantener el plantel, o sea, hay que pasar estos meses, que son los más difíciles, enero y febrero, y justo nos llega con enero y febrero en la peor de las situaciones, es decir, sin tarifas, sin compensaciones, sin asistencia financiera y sin decisión en la más mínimo para sostener el transporte público pasajero. Hoy más hay políticas, por ejemplo, más destinadas a los servicios alternativos, se habla más, por ejemplo, en audiencia de los servicios alternativos, tiene más convocatoria las audiencias públicas para los servicios alternativos que el transporte público pasajero. Sí. Eso habla del lamentable desinterés que hay en el sistema, porque justamente no se brinda las más mínimas políticas destinadas a fortalecer un servicio que está destinado justamente a las clases trabajadoras. Gustavo, y algo que mencionaban en la convocatoria ustedes también es que esos servicios alternativos no tienen tanto control como sí ocurre con el servicio de transporte público. No solo que no tienen control, sino que también no tienen, obviamente, los mismos compromisos y las mismas obligaciones de las empresas. Las empresas, aparte de pagar el salario, que hoy ya el reclamo es de 1.370.000 pesos, más 13.000 pesos de viático diario, con trabajadores totalmente registrados en todas, sin excepción, digamos. ¿No? Usted no va a encontrar en el sistema de transporte público pasajero un empleado negro. Todos los trabajadores están registrados con un costo laboral enorme, imposible de pagar, y por eso justamente los concursos de acreedores, porque nuestro principal acreedor es el Estado a través de la FIBA, a través de ARCA. No solo que no tienen todos esos compromisos, sino también que no tienen ningún tipo de control, ni siquiera se ha pensado siquiera de eliminar el moto Uber, digamos, algo que eso sí genera no solo descontrol, sino también graves consecuencias. Hemos tenido casos delictuales, digamos, con el moto Uber, hemos tenido un montón de siniestros que tampoco se controlan. Es decir, es un esquema de transporte sumamente peligroso, y sin embargo sigue funcionando. Resistencia es una de las pocas capitales del interior que tiene moto Uber. En Corrientes no existe, en otras jurisdicciones no existe el moto Uber. Y sin embargo, con la peor de las crisis, ni siquiera se pensó en buscar la forma para que ese sistema no funcione. Por el contrario, sigue funcionando. Y la verdad es que no se avisora salida, es decir, no se piensa ni siquiera en una mejora que para bajar los índices. Y en realidad, hoy lo decíamos en la conferencia, es decir, el hospital público, por dicho de su propia directora, atiende cerca de 60 siniestros por día. Un día de internación está cerca de 650.000 pesos por día. Cualquier siniestro, el promedio es de 3 días de internación como mínimo. Eso hace que el Estado esté gastando cerca de 2.000 millones de pesos en los siniestros solamente de motovehículos. Y no se mira al transporte público. Es decir, la verdad que no se entiende tampoco por qué nunca se convocó al ente metropolitano del transporte, al ENRESTRA, que está establecido por ley, justamente para discutir las políticas y definir las políticas públicas que son vinculantes a todo el sistema. Por el contrario, seguimos a merced de las decisiones de la Subsecretaría de Transporte, cuando debería ser el ente el que establezca las políticas públicas del sistema. Nunca se convocó al Consejo Consultivo del Transporte, que está establecido también en la ley, donde están todos los actores, empresarios, usuarios, el gremio, digamos. Nunca hubo una convocatoria.
Y la verdad de lo que único discutimos tardíamente son de tarifas que nunca llegan, que llegan tarde, compensaciones que no existen. Más del 50% se redujeron las compensaciones en un año de parte del Estado provincial. Pero ¿cómo puede recuperar el transporte público al pasajero? Porque realmente hay una merma enorme de la utilización del colectivo, es lo que se ve. Además de que hay menos frecuencia y todo esto que usted dice, hay cada vez menos pasajeros. Esto a simple vista usted lo deben notar. ¿Es solamente, no sé, prohibir que circulen las aplicaciones alternativas? ¿Cómo se soluciona eso, digamos? ¿Por dónde viene la respuesta? Y los motivos de la caída de pasajeros son todos los que acabé de decir, digamos. Si usted, por ejemplo, en el 24 tenía una tarifa de 85 pesos, digamos, y después esa tarifa saltó un 600% más caro, y las compensaciones que antes venían de Nación, digamos, dejaron de existir y pasaron estrictamente a tarifa. Y luego, digamos, las tarifas que se impusieron, de 1.300 inclusive, no tiene competencia con los servicios alternativos, es decir, no tiene relación con los servicios alternativos. Hoy un servicio alternativo de un Uber, por ejemplo, prácticamente en tramos cortos paga lo mismo que un transporte público. Sí, entonces, ese es el motivo principal. Aparte, sumado todas otras cuestiones, digamos. Si usted tiene, por ejemplo, sin ir más lejos, Corrientes tiene una tarifa de 1.900 pesos y sin embargo no tiene la caída de pasajeros transportados que tuvimos nosotros de más un 50% interanual. Nosotros empezamos en marzo con 1.500.000 pasajeros en marzo de este año. Y estamos más o menos rozando noviembre, que es un mes importante, digamos, en materia de transporte público, cerca de 700.000 pasajeros. Entonces, esa es la situación. Es decir, por eso, aparte, usted identifica mucho el tema del Moto Uber. Usted identifica mucho el tema del Moto Uber como un factor clave, porque dijo que eso no hay en Corrientes, no hay en otras capitales. Ese servicio específico dentro de la aplicación, encima el de moto, que es mucho más barato. Golpeó en el servicio. Eso es... Sí, obviamente es uno de los motivos, ¿no? Aparte del resto de los servicios alternativos que tienen tarifas que compiten prácticamente directamente con nosotros, cuando no debería ser así, digamos. Y un sistema también en decadencia que hace que las unidades que al no tener posibilidad de cubrir los costos básicos del sistema, por ejemplo, el combustible, obligan a que las empresas tengan que bajar servicios y tengan que guardar sus unidades, cuando debería ser lo contrario. Cuando deberíamos tener por lo menos los ingresos suficientes para seguir operando, para seguir ofertando servicios y que el pasajero no se caiga. Digamos, las empresas viven de los pasajeros, las empresas necesitan que el pasajero suba al colectivo con una oferta acorde, pero obviamente que por lo menos se alcance a cubrir los costos básicos para tener el colectivo en la calle. Cuando usted no tiene esa posibilidad, cuando solamente está para pagar salario de los trabajadores y no poder cumplir con los restos de los compromisos, empiezan este tipo de situaciones que se dio durante todo el año y que culmina un fin de año donde no existe ningún tipo de definición en materia de compensaciones, en materia de tarifa, cuando a principio de año nosotros ya necesitábamos por lo menos tener algunas respuestas sobre esa alternativa. Hoy hace que obviamente la gente no vea como alternativa al transporte público. Pero no son las empresas las que definen las políticas públicas, no son las empresas las que definen la ecuación del sistema, es el Estado el que debe determinar. Y debe determinar de acuerdo a un pliego donde está muy claramente determinado cuáles son las condiciones para mantener esa ecuación y que no se cumplen. Lamentablemente no se cumplen, lo venimos sosteniendo durante todo este tiempo. La muestra evidente es lo que está pasando actualmente, donde 90 trabajadores se quedaron suspendidos del sistema. Esto no es una decisión ni una apriete de la empresa, es una realidad. O sea, nosotros no hablamos durante todo este tiempo, actuamos en consecuencia con las herramientas que teníamos, con los procesos, con las acciones individuales, reclamando los costos, reclamando el déficit del sistema en forma individual, llegando a una instancia de culminación de los reclamos administrativos y de pronto inicio un proceso judicial que va a ir al contencioso seguramente por mayores costos, con demandas que van a durar años. Sabemos que esto no es sencillo, no es un día para el otro,
y que lamentablemente en el medio va a ocasionar la caída del sistema de transporte público. Larrea, por último, y en el caso de los trabajadores suspendidos, ¿cuál es la situación de ellos? ¿No están despedidos y mientras tanto cobran una proporción del salario? ¿Es así? No, la carta de documento es 30 días sin salario. Ajá. O sea, durante 30 días no se le va a abonar el salario. Obviamente estamos en tratativa con el sindicato. Esto ya está dentro del proceso preventivo, por eso lo veníamos anticipando, por eso presentamos las notas. Era sabido que esto, si no tenía una salida, iba a ocurrir eso. Y esa cantidad de gente tiene proporcionalidad con la cantidad de servicios que se dejaron de prestar. Bien. Ese es el motivo. ¿Sí? No tenemos forma de darle trabajo, por lo tanto, lamentablemente se tiene que suspender. Y si no se llega a una solución, lamentablemente vamos a tener menos gente trabajando en el sistema. Bien, Gustavo Larrea, muchísimas gracias. Por favor, ustedes, muchas gracias. Gracias también, Fernando. Fernando Gómez, con el presidente de CETACH, la Cámara Empresaria del Sector del Transporte Público, aquí en el Gran Resistencia, Gustavo Larrea, confirmando, mejor dicho, esta medida, 90 suspensiones, 90 choferes, 90 trabajadores suspendidos en el servicio de colectivos del Gran Resistencia. Esto habla de un sistema que cruje, que bueno, está muy cerca de una situación límite y que toma estas medidas que ya marcan justamente la gravedad de la situación. Y lo que veníamos hablando también desde hace tiempo aquí en el programa, ¿no? de un sistema que está estallado. Y está desfasado además en sus características y estrategia del servicio, cómo está organizado, digamos, las mismas rutas, frecuencia, todo. Evidentemente se hablaba no le está sirviendo a la gente. Se hablaba del impacto de las aplicaciones, hablamos de Uber, de Didi, en el servicio de taxis, de remises, que ya prácticamente más de la mitad de las personas que están en estos servicios hoy hacen simultáneamente servicios para las aplicaciones. Bueno, pero se hablaba poco y ahora sale a la luz de cómo golpea también al servicio tradicional, al más tradicional de todos, al de colectivos, que le ha quitado muchos pasajeros, como decía el propio Larrea, a veces un pasaje en Uber, puerta a puerta, desde tu casa a tu destino, te sale más barato que pagar un pasaje en un ómnibus. Que también en esto uno se pregunta, bueno, y es un poco la pregunta que entendí, hacías, ¿no, Fabricio? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida sin, el mercado hoy sin bloquear alternativas? Claro. Porque la sensación que la salida que apunta es esa, bloquear alternativas. Y también uno se pregunta, colectivos que están circulando vacíos, ¿por qué ellos no revientan el mercado con una tarifa mucho más baja que la de un Uber, por ejemplo? A lo mejor tienen colectivos llenos, más gente viajando, que genera más rentabilidad que tener 3 pasajeros pagando el boleto actual. Pero bueno, son ellos los que conocen del negocio y sabrán cuáles son los límites de todo esto. Mientras tanto, lo que dicen es, si no hay respuestas oficiales, si no aparecen asistencias que puedan permitir la viabilidad financiera de las empresas, todo esto se va a agravar. Y habló de estas 90 suspensiones como una primera medida. Es decir, esto se va a agravar, va a haber más medidas de este tipo, incluso quizás algunas restricciones importantes en los servicios.